Buenos días con todos y todas. Mafi Villalba desde Ecuador. Estamos en el grupo de discipulado de mujeres que nos reunimos los lunes de manera presencial. Hoy nos va a compartir un precioso mensaje, ¿Cómo luce Jesús? Les va a compartir María Verónica Vaca. Les dejo con ella. Gracias, Mafita. Bueno, chicas, quiero decirles que para mí es un honor poder estar compartiendo la palabra otra vez. Hace un poco de tiempo que el Señor me puso en pausa y le doy gracias al Señor que su voz pueda seguir a través de mi voz, que está un poco resquebrajada y que en algún momento va a tener que tomar un poquito de agua, pero me disculpan si es que eso pasa. Yo les quería comentar que hace un tiempo yo estuve estudiando acerca de escatología y el Apocalipsis. Era un tiempo para mí bastante conmocionada de ver la belleza del Padre, porque Apocalipsis es un libro que realmente es una carta de parte de Dios hablando de su Hijo, de Jesús. No sé si recordamos cuando la Mafita está hablando de su nieta, con esa pasión, con esa locura, y ahora que vine me enseñó, me dijo, mírale cómo estábamos ayer, y me enseñaba cómo le jalaba el pelo y cómo se reían. Y yo cada vez que le veo a la Mafita hablando de su nieta, es como que anhelo verla, quiero verla, le veo en las fotos, la vivo con ella, esa alegría de ver a esa nena tan preciosa que está creciendo. Y yo le decía a la Mafita, quiero conocerla, la quiero ir a ver. Entonces es más o menos así, guardando las distancias del Padre. Imagínense en el Padre hablando de Jesucristo, de su propio Hijo. Entonces por eso es tan importante también estudiar Apocalipsis, porque es un libro profético que el enemigo lo que ha hecho en la mayoría del tiempo es introducir temor y miedo para que solamente nos enfoquemos en las cosas que van a venir, como las guerras, como las plagas, como las situaciones difíciles que nos dan temor, que nos dan miedo. Y muchos de los cristianos incluso estamos diciendo, bueno, eso lo vamos a ver después, porque como yo me voy en el arrebatamiento, ¿verdad? Yo me voy antes, entonces queda como un libro histórico, o ni siquiera histórico, sino futurístico. Pero no, el Señor quiere revelarnos, dice la palabra, que al final de los tiempos en los que ya estamos, el Espíritu Santo de Dios a todos y a cada uno de sus hijos nos va a ir revelando, se van a ir quitando como los velos de los ojos y vamos a poder comprender en qué tiempo estamos para estar preparados. Es muy difícil explicar toda el Apocalipsis en 40 minutos, ¿verdad? Pero vamos a tomar solamente la parte que yo consideraría que es la más importante según la experiencia personal que tuve. Yo no hubiera podido enamorarme tanto de esta carta de amor de Dios si no hubiera experimentado primero a Jesucristo. Y aunque yo le conozco al Señor como más de 30 años y le conozco a Jesús, pero Jesús nunca termina de ser, porque Él es eterno. Entonces siempre vamos a descubrir cosas nuevas, vamos a ver qué nombres tiene, vamos a ver cómo luce. Ese es justamente el nombre de la prédica. Entonces dice, 1 de cada 25 versículos hablan de la segunda venida de Cristo. Hay como 225 profecías que hablan de la segunda venida de Jesús. Y en el Nuevo Testamento hay 50 veces Dios diciendo, estén listos porque viene Jesucristo. Apocalipsis significa revelación, de hecho. Entonces la carta de amor del Padre que revela a su Hijo nos explica todo lo que va a suceder para que estemos preparados. La palabra apo significa sin y calupsis significa velo en griego. Entonces, ¿qué quiere decir Apocalipsis? Sin velo. Eso es todo. O sea, no se acaba el fin del mundo, no es todo lo que habíamos pensado, o tal vez ya muchas saben, porque el Espíritu está revelándonos, ¿no? La finalidad de poder aprender más del regreso de Jesús es primero preparar y fortalecer a la iglesia, que está ya en los últimos tiempos. De hecho, desde que Jesucristo resucitó, ya empezamos los últimos tiempos, solo que estamos más cerca, ¿no es cierto?
La mayor señal que vamos a ver todos es que va a haber mucha gente que se acerque al Señor, que acepte a Cristo, y se van a multiplicar los mensajeros. Entonces, mucha gente va a conocer a Jesús y mucha gente va a predicar esta palabra porque es el mensaje completo. O sea, cuando Dios nos hizo, cuando Jesús vino, murió en la cruz, resucitó por nosotros y cuando Él promete volver, y cuando Él vuelve, ¿verdad? Ese es el mensaje completo. Y aún hay más. Él regresa, vamos a gobernar con Él y vamos a esperar que venga el Padre. Así como fue en el principio, en el Edén, porque Dios está queriendo redimir todo, toda nuestra historia. Entonces va a venir el Padre a morar, dice, con la Jerusalén Santa, ¿verdad? Va a venir y va a morar con nosotros. Y ese es el pacto, por eso vino Jesucristo a morir en la cruz. Ese es el pacto eterno, el amor de Dios a través de su Hijo Jesús. Entonces, por eso también es importante conocer. Yo no lo sé todo porque estoy en esto. O sea, Apocalipsis para mí ha sido no solo Apocalipsis, sino ir a Génesis, ir a Éxodo, ir a Salmos, ir a Isaías, ir a un montón de lugares en la Biblia que el Señor ya fue avisando a los suyos que esto va a suceder, porque este es su pacto. Debemos conocer nuestro rol, eso también es súper importante. ¿Qué hacemos nosotros con todo esto? Y ser entendidos también en los tiempos. Eso quiere decir, yo siempre escuchaba esa frase como entendidos en los tiempos. ¿Qué es? Hoy entiendo porque hay más señales, ¿verdad? Estamos viendo guerras, estamos viendo cómo la juventud se está deteriorando, cómo el pecado está avanzando, estamos viendo cosas que tal vez, yo digo, en el tiempo de Sodoma, Gomorra, en el tiempo de Noé, en esos tiempos había tanta maldad en el mundo y nosotros también estamos viendo que ahora está habiendo tanta maldad en el mundo. Entonces, cuando vemos las señales, nos vamos ubicando en qué tiempo estamos. Y aunque no sabemos el día exacto donde va a venir Jesús, pero ya podemos ver qué está pasando, ¿verdad? Al comprender esta profecía, dejamos de ser espectadores. Es como que viene el Espíritu Santo y nos muestra y nos dice, no solamente leas y escuches lo que dice la profecía, porque Apocalipsis es un libro profético, ¿no? Sino que también tienes que ser protagonista de la mayor aventura de todos los tiempos. Y nosotros estamos ahí, creemos que no vamos a estar, pero vamos a estar con Jesús viéndole. Cuando de pronto se van a abrir las nubes, Jesús va a bajar y todo ojo lo verá, dice la palabra. Y toda rodilla se va a doblar, todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesús va a venir como... Él viene como el esposo. Él viene como el novio, como el esposo de la iglesia, de nosotros. Y Él viene como juez en contra del anticristo, de todo lo que este sistema babilónico significa, ¿no? Y viene también como, como novio, como juez y como rey. Porque cuando Jesús viene, Él va a gobernar las naciones. O sea, imaginémonos. El presidente de la República del Ecuador, imaginémonos, el presidente de la República de cada nación ya no existirá, sino que es Jesús el que va a gobernarnos. Qué maravilloso eso, qué belleza. Porque yo digo, si a veces le vemos al presidente de El Salvador, ¿verdad? Decimos, oye, este hombre cómo ha hecho tantas cosas, qué bueno, ¿verdad? Ese país está diferente. Imagínense gobernando Jesús. Imaginémonos eso, es glorioso. Dice, el apóstol Juan, que estuvo exilado en Patmos, fue inspirado por el Espíritu Santo y escribió este libro en el año 90 después de Cristo. Él se encontraba en una cárcel porque obviamente por predicar la palabra a él pues le costó eso, ¿no? La cárcel, eso vemos en Apocalipsis 19. Juan recibió un mensaje y fue llamado para profetizar acerca de los últimos tiempos. Esto es importante, porque cuando nosotros hablamos de profetizar, no estamos hablando de esto te va a suceder mañana, vi que esto va a suceder, no, estamos hablando de la palabra de Dios,
Entonces Él está profetizando lo que nosotros ahora podemos leer, no solamente en Apocalipsis, sino que también lo que podemos leer en Isaías, por ejemplo. Entonces, dice, pero recuerden, no es el final del mundo. Como les dije hace un momento, no nos ha hecho creer el enemigo infundiéndonos miedo y desinterés, sino que esto es el comienzo de la eternidad con Jesús y el regreso del Padre a la tierra trayendo finalmente su reino. Apocalipsis se divide en 5 partes, o les podemos dividir en 5 partes para poder estudiarle mejor. Una es la revelación de Jesús, que creo que esa es la primera y la más importante de la que vamos a hablar ahora, pero no vamos a hablar de las demás, eso queda para un next time. Y la revelación de Jesús, la una. La otra, las cartas a las iglesias, que esa creo que la conocemos más, ¿verdad? La carta a las iglesias, las 7 cartas. La adoración celestial y el plan de batalla de Jesús. Esto es alucinante. En otro momento les podré explicar sobre el plan de batalla de Jesús. Y la última es el regreso de Cristo y su reinado. Y hoy estudiaremos la primera. Existen bendiciones para aquellos que hagan 3 cosas con este libro. Dice, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pueden chequearlo en Apocalipsis 1:3. Leer, oír y guardar. Esas son las claves, ¿verdad? Leer significa estudiar, profundizar, buscar, venir a estas reuniones, buscar qué es lo que es. Oír es estar de acuerdo con el contenido, porque no solamente oír y escuchar y ya está, sino estar de acuerdo con la voluntad del Padre, que es el que escribe la carta. Y guardar. ¿Qué es guardar? Es aplicarlo, es aplicar a nuestra vida diaria, porque como es una profecía, ¿verdad? No solo es una profecía para lo que va a suceder, es una profecía para lo que está sucediendo en el día a día con nuestras situaciones, con lo que nosotros vivimos del diario vivir. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Tal vez no. La revelación de Jesús. Esto es bellísimo porque escuchamos esta canción y todos le conocemos a Jesús en la cruz y resucitado en majestad, ¿verdad? Vemos la tumba vacía o nos imaginamos la tumba vacía. Así como entre paréntesis les cuento una experiencia que tuve. Yo creo que lo más lindo de seguirle al Señor son sus experiencias, ¿no? Experimentarlo, Él como beberlo, como tomarlo. Y fue cuando estuve en Israel, Dios me permitió estar ahí sin haber planeado ese viaje. Fue un milagro, hace como ya 7 años. Estuve ahí, ya habían cerrado todos los lugares que había como visitar 5 de la tarde. Y estaba yo con mis 2 hijas y caminábamos y decíamos, ¿y ahora dónde vamos? ¿Qué vamos a ir al hotel, no? Mira, eso está abierto, entremos a ver qué es. Debe ser un museo, debe ser alguna cosa. Y era como un jardín. Me conmueve mucho porque se parece de alguna manera mucho a donde estamos en este momento. Tenía árboles y era como todo bajito. Y entramos y como qué bonito, esto que será ahora un jardín. Y solo caminamos. Y de pronto la paz del Señor sobrenatural empezó a tocarnos. Y cada una se fue por su lado. Yo me quedé sola y cuando estaba caminando decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y veía. Y no me había dado cuenta que estaba caminando por el lugar donde se ve el Gólgota. Y cuando ya estaba como cerca de un paredón, así como decir esa parte de ahí, me doy cuenta y le digo, no, Señor, claro, yo hablaba con él todo el tiempo. Le digo, Señor, ¿es en serio? Es la tumba vacía. Yo no sabía que había este lugar en ese entonces, porque normalmente en el turismo que se practica ya te llevan a otro sitio. Entonces doy 3 pasos y literalmente era la tumba vacía. Este es un lugar en donde es una fundación de cristianos evangélicos
y ellos tienen este lugar para indicar que fue la casa de Arimatea y que literalmente ahí fue donde le enterraron a Jesús. Y yo me enteré todo al final, entré a la tumba y literalmente el hecho de que esté vacía fue glorioso, porque el Señor me dijo, no hay nadie, ¿qué buscas? O sea, no hay nada ahí, estoy aquí. Y es glorioso porque el Señor está aquí con ustedes, con cada una de ustedes, cuando se levantan, cuando le aman, cuando se dejan amar. Ahí está Jesús, cuando están en problemas, cuando estamos en tinieblas y cuando estamos en victoria. Y cuando yo canto esa canción, me remonto a ese momento glorioso. Y bueno, ese Jesús al que nosotros conocemos y vamos a seguir conociéndole. Y dice que la belleza de Jesús y el carácter es la gloria nuestra. El Espíritu Santo de Dios nos muestra su majestad y el ministerio para dar forma a la manera en la que nosotros oramos y en la manera que nosotros profetizamos. Ya no vamos a orar, Señor, te pido, Dios, te pido. Sí podemos pedir, pero el Espíritu Santo pone esta convicción de solo dar, de momentos íntimos con el Señor, de solo darnos, de dejarnos amar, de dejarnos sentir, de dejarnos ser y de dejarnos ser para Él como una ofrenda. Así tal cual, como la ofrenda que Jesús fue para nosotros, nosotros somos la ofrenda para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu de Dios. Dice, para profetizar, también el Señor nos empieza a ministrar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a profetizar? Vamos a hablar lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra es correcto, tiene sabiduría y nos da confianza porque nos quita el miedo. Este temor y ese miedo que el enemigo ha querido poner para no saber de la llegada de Jesucristo, la vamos anulando. El Espíritu Santo empieza a decir, no, tienes que apasionarte, así como yo soy apasionado por ti, así mismo tú apasionate porque vas a ver con tus ojos la llegada de Jesucristo. Jesús envió a su ángel para dar a conocer esta revelación a Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio. Esto es importante y lo puse aquí porque tener una visión sobre todo esto es clave, es como ver una película, ¿verdad? Guardando las distancias. Es como Dios marcando en Juan y para todas las generaciones, y no solo nosotros, sino también los niños. Qué importante que es que los niños puedan conocer sobre esto y que no les sea tan difícil como a nosotros nos fue, ¿verdad? No sé cuántos manejamos el Apocalipsis, pero yo al menos me cuesta todavía mucho poder entenderlo. Y tener una imagen, yo le pido al Señor que en este momento pueda Él santificar nuestras mentes y podamos imaginar como si fuera esto una película, ¿verdad? Entonces, también vemos que Jesús tiene varios nombres y con esto vamos a conocer su carácter, más de Él. Dice la palabra en Apocalipsis 1:5. Uno es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, el primer nombre es testigo fiel. Vamos a conocer por qué Jesús es testigo fiel. Cuando Jesús estuvo en la tierra como todos nosotros, ¿verdad? Él dijo, yo mismo soy uno de mis testigos y mi Padre que me envió es el otro. Esto está en Juan 8:18. Pues siempre dijo la verdad en todo, aunque a veces para él era difícil porque lo rechazaban, lo humillaban, pero él siempre dijo la verdad y se mostró como hijo de Dios y vino a la tierra a cumplir la voluntad del Padre. Ese era su meta. Se denominaba un testigo fiel a alguien que dio la vida
por dar un testimonio, entendiendo así que Jesús es el testigo fiel, porque Él es la verdad irrefutable en el tiempo en que habrán muchas verdades relativas como las que ahora estamos viviendo. También nos da el modelo perfecto para los cristianos que darán testimonio de Él y que van a sufrir por ello. Y son llamados mártires. Acordémonos que Jesús fue el primer mártir. Acordémonos también que, bueno, ahora es fácil, en las noticias podemos ver, ¿verdad? Las redes están cargadas de cómo la gente está dando su vida por Jesucristo y les están matando por eso. Pero ellos no declinan su fe. Entonces de ahí viene el testigo fiel. Es tan fiel Jesús, tan testigo fiel de Dios que dio su vida por nosotros. El segundo nombre dice primogénito. Bueno, Jesús tiene un montón de nombres en la Biblia, no estamos leyendo como que los más importantes. Primogénito. Este nombre nos habla de que Jesús es el primero de todos los hombres en tener un cuerpo vivo y que murió y que resucitó y que hoy vive para siempre. Ese es el primogénito. Es el primero en tener autoridad sobre todas las cosas. La autoridad de Jesucristo, Él es el primero y tiene toda autoridad. Y Él puede gobernar a las naciones. Él es nuestro hermano mayor y Él nos indica por dónde caminar. Solo Él, nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y este título de Jesús es clave para las iglesias perseguidas. Es una garantía de que los que mueren por el testimonio de Jesús van a resucitar junto con Él. Y Jesús inauguró pues de esa manera resucitando los últimos tiempos. Ahora vamos al tercero. Él es soberano. Quiere decir que Jesucristo es el Rey de todos los reyes de este mundo ahora y para siempre. Él es el que tiene el control y el que va a reinar sobre todas las naciones de la tierra, como lo dijimos antes. ¿Sabían que en su muslo, cuando venga Jesucristo, probablemente lo vamos a ver, no lo sé, pero dice, en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores? Qué hermoso. Esto está en Apocalipsis 19:16. ¿Hasta aquí alguna pregunta, tal vez? Seguimos. ¿Quién nos ama? Ese es otro nombre. Parecería que si leemos de corrido, solo nos está diciendo que Él nos ama, como siempre. Pero no, ese es uno de sus nombres. El que nos ama. Jesús ama con pasión y por la eternidad. Por eso podemos confiar en que cada uno de los juicios que Él va a realizar como juez, porque acordémonos que Jesús, cuando Él viene, viene como juez y va a haber juicios para el mundo. Y los juicios, vuelvo y repito, no son para la iglesia. Juicios no son para la novia que se quedó despierta, ¿verdad? Que somos la iglesia, sino que es para el enemigo, es para el anticristo, es para todo el sistema babilónico en el que está sumida la tierra, todo ese sistema económico, social, político que nos ha llevado cada vez un poco más a la perdición. Entonces, no nos dejemos engañar que porque va a haber estas plagas, estas copas de la ira, que porque va a haber estos juicios de Dios, Dios es un Dios malo que castiga. Eso no es así, porque Él es un Dios con misericordia. Él es misericordia, ya que Dios es justo y todo lo que Él hace dentro de su justicia es para que todos tengamos el propósito de regresar al Padre. Todo lo que está pasando no es para pedirle, Señor, no permitas que pase esto, no permitas que haya guerra, no permitas que... Igual va a haber, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo hagan, solo estoy diciendo que el Señor tiene un propósito para arrepentimiento, para llamar a las almas que Él ama, a las personas que Él hizo, con tanto amor, con tanta pasión, ¿verdad? Llamar a arrepentimiento. Entonces ahí estamos nosotras, que no nos vamos a quedar dormidas, sino que vamos, como hoy, a predicar. Y yo no sé ustedes, pero
yo me imagino que cada vez que escuchan una prédica de la Mafita o que escuchan un mensaje que Dios les da, van a sus hijos y les cuentan, van a sus amigas y hablan de esto, van a su trabajo y si pueden lo conversan, van a su prójimo y conversan de ello. Eso es como echarle leña al fuego del corazón que el Señor puso en nosotros para predicar su palabra. Y no necesitamos, alguien me decía, ¿sabes lo que es pastorear? ¿Sabes lo que es ser un pastor o una pastora? Entonces yo ya me estaba imaginando toda la respuesta, ¿verdad? Y me dijo, es dar pasto. Es dar pasto. Entonces, claro, todo lo que nosotros escuchamos del Señor es básico y es hermoso poder ir y decirlo, no quedarnos calladas, ¿no es cierto? Y ese es el propósito. Ese es el propósito. Dice el 5. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. El mensaje completo, ¿verdad? Todopoderoso. Esto está en Apocalipsis 1:8. Él es el primero también que nos amó y es el último que nos amará. En Apocalipsis 5:10 dice, está escrito que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Cuánto amor, ¿no? No solo nos salva, sino que también quiere que seamos sacerdotes. Y sacerdotes es una palabra tal vez muy grande, no sé qué pensamos, ¿verdad? Pero sacerdotes es aquel que puede, de alguna forma que el Espíritu Santo de Dios le da, para atraer a los demás a la presencia del Padre. Ese es un sacerdote. También dice que Jesús es el sumo sacerdote que tenemos, ¿verdad? Y Él está intercediendo en este mismo hora, minuto y momento por nosotros. En este momento, los nombres de cada una de ustedes y el mío está en la boca de Jesucristo, intercediendo al Padre. Qué hermoso. En Primera de Reyes nos delega para ir y hacer discípulos también, que es lo que hacemos aquí. Y reinaremos con Cristo sobre la tierra en el milenio. Y cuando descienda la nueva Jerusalén, que será después de los 1000 años que va a venir Jesús a reinar la tierra, imagínense en eso, qué belleza, junto con nosotros que somos la novia, la esposa de Cristo, entonces va a venir el Padre. Allí, ahí reinaremos por los siglos con Él y Dios restaurará la obra encomendada desde Génesis. Y esto podemos ver en Génesis 1, 26, 28, cuando quieran, estén en su casa y puedan seguir revisando esta palabra, pueden anotar. En Deuteronomio 7, 22, no vamos a leerlo ahorita, pero ahí está. Pueden leer del 22 al 27. También vemos en Apocalipsis 20, del 5 al 6. Y eso va a ser glorioso. También dice que nos quiere dar una tarea, ¿no? La tarea de mantenernos en oración y la adoración especialmente. ¿Por qué? Porque la adoración nos mantiene encendidos. Ustedes saben esto de las vírgenes, ¿se acuerdan? Las 5 vírgenes que estaban imprudentes y las otras 5 vírgenes que eran prudentes, ¿verdad? Entonces dice la palabra que cuando ellas se duermen, porque se durmieron las 10, ¿no? Se durmieron las 10, ¿verdad? Las 5 prudentes tenían un extra vino, un extra aceite, ¿verdad? Tenían extra aceite. Pero las otras, las que no eran prudentes, no habían tenido esa relación con Dios y no produjeron el suficiente aceite, estaban tibias. Y todas estas vírgenes, estamos hablando de quienes dicen que aceptaron a Cristo en su corazón. No estamos hablando de afuera del mundo, ¿verdad? Entonces, pero hay una voz que dice, ¡hey, ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! Le estaban esperando al novio, pero ninguna le escuchó, todas estaban dormidas. ¿Quién es esta que abre su boca y su voz
y levanta su voz para decir, ya lo vi. ¿A quién no se quedó dormida? Somos nosotros la iglesia. Y la iglesia lo que hace es eso. ¡Ey! Ahí viene el novio. Despiértese, 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 lean la palabra, vayan a la cruz de Cristo, trabajemos la cruz, leamos la palabra, conversemos del Señor, prediquemos a nuestros hijos, prediquemos a la gente que estamos en comunidad y seamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces esa es la iglesia que se quedó todo el tiempo despierta y que tuvo aceite todo el tiempo porque su lámpara estaba encendida. Entonces, nosotros somos eso. Ese es el ministerio el cual nos ha llamado como sacerdotes. Tener la lámpara encendida y decirles a los demás, aquí viene el novio, tenemos mucho que hacer. Levántese, levántese, levántese. Bueno, entonces este es un preámbulo también muy interesante, todo lo que hemos visto, para saber cómo también Juan pudo ver en su visión a Jesús y cómo lo pudo identificar. Entonces dice que él lo vio con sus vestiduras que le llegaban hasta los pies, así como mi falda, que le llegaban hasta los pies, y sus vestiduras tienen un cinto de oro en la altura del pecho, dice. Esas eran las vestiduras del sumo sacerdote, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que era el único que podía entrar al lugar santísimo donde estaba el Padre, donde estaba la presencia de Dios. Y esto estaba obviamente en el tabernáculo, delante de la presencia de Dios estaba este sumo sacerdote. Y así es como Juan le ve a Jesús, le ve vestido así. Por eso es que él sabe que es nuestro intercesor. Podemos ver esto en Romanos 8:34, en Hebreos 7:25. También vio su cabeza, y esta es la parte que a mí, no sé si a ustedes les va a pasar, pero yo cuando escucho esto, se me hace la piel de gallina, me aviva el corazón, me da pálpitos, me apasiona. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Vamos a cerrar un ratito los ojos y vamos a imaginar esto en un espacio santo. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Pueden ver los ojos de Jesús y las llamas de fuego en sus ojos. Mírenlo, 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 miren sus ojos. Miren sus ojos de fuego. La cabeza y los cabellos blancos significan eternidad, significan pureza y significan sabiduría, como la del Padre, la sabiduría de Dios Padre, tan infinitamente hermoso que cautiva a todos aquellos que lo miran. Esto está en Daniel 7:9. Lo pueden chequear en sus casas. Es infinitamente hermoso y cautivante. Daniel muchos años atrás también lo vio. Los ojos como llamas de fuego significa que él ve todo y que siente un deseo apasionado y ardiente por nosotras la iglesia, por su novia. Y también eso imparte un deseo al destruir todo lo que obstruya su amor en nuestras vidas. Empezamos a ver sus ojos de fuego y quema todas las pasiones que no son de Él, todas las cosas que no vienen de Él, y nos quema y nos santifica y nos purifica el solo ver su mirada. Y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Juan vio sus pies y eran como de bronce, muy fuertes, y era refulgente, era como en un horno, ¿no? Como brillante. Y esto significa que Jesús va a derrotar a todos sus enemigos, que son nuestros enemigos también.
Si no, miren todos los problemas en los que andamos. Poniéndolos debajo de sus pies. Esto está en Salmos 110:1. Él demolerá a todos aquellos que se resistan a él. Y también Juan vio que su voz era como un estruendo de muchas aguas. Se pueden imaginar una cascada, así cuando uno está muy cerquita de la cascada y suena muy fuerte. No conozco las del Niágara, pero me han dicho que es estruendoso. Entonces así es su voz, ¿verdad? Porque Dios no está solamente aquí en la tierra con nosotros, en la casita, en la iglesia, ¿verdad? Él es dueño de todo. Y su voz es un estruendo de muchas aguas. Significa que sus palabras traen orden al caos. Su voz tiene poder para restablecer el orden en las naciones por la eternidad, y también su voz trae orden a nuestras situaciones. Cuando Dios dice ya basta, es ya basta. Cuando Dios dice lo que el Señor nos vaya diciendo es un sí y es un amén para nosotros, ¿verdad? Tenía en su diestra 7 estrellas, eso también vio Juan. Y le ve como que en su mano, ¿verdad?, derecha, 7 estrellas. ¿Saben qué son las 7 estrellas? A mí eso yo no sabía, pero me dio tanta alegría saber cómo Dios es tan bueno, que las 7 estrellas son los líderes. Yo pensé que eran las iglesias, las 7 iglesias, pero en realidad son los líderes de las 7 iglesias y las iglesias, porque Él es un buen pastor. Él es el mejor pastor. Él es el pastor que da pasto, pero también corrige, ama y llena un camino, y les da un camino que seguir. O sea, es un maestro, ¿verdad? Entonces dice que tenía en la diestra sus 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece, y su fuerza, las 7 estrellas que sostenía, significa que son lo que les decía, los mensajeros o líderes de cada iglesia. Los sostiene tiernamente y los mantiene en su mano, los nutre, los sustenta y les provee, y provee al pueblo y a sus ministros. Qué hermoso este pastor. Conocemos pastores así muy pocos, ¿verdad? La Mafita es una de ellas. Es el príncipe de los pastores y es el líder supremo. También Juan vio que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Él suelta y libera poder a través de lo que Él habla. Jesús habla y se hace como en el principio, ¿verdad? Como Él nos hizo, como creó el mundo, de esa misma manera. El poder a través de sus palabras también podemos ver en Efesios 6:17. Traen orden y sustentan. Hablan de Dios porque tiene el poder del Padre. Y las cosas, aunque se pongan difíciles, son sí, amén en Él. Y finalmente Él ve también su rostro, que dice que es radiante como el sol. ¿Sí han podido ver alguna vez el sol? Es difícil, ¿no es cierto? Ni con gafas, creo. Dice, su rostro es radiante como el sol en todo su esplendor. O sea, Él es hermoso. Él es tan bello que ni siquiera le podemos ver bien. El brillo del rostro de Jesús da fuerza a los que lo miran, sin embargo, y hace que se enamoren de Él y de su brillo. Y el brillo del Señor fortalece. Trae calor y trae pasión a todos los que se exponen a Él. Y esto está en Isaías 24:23. Es tan hermoso que la Biblia dice que la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén. Estamos hablando del Padre. Estamos hablando de la belleza del Padre. Imagínense cuando venga Jesús. Imagínense a la luna avergonzada. La luna es bella, ¿verdad? Vemos a la luna y los enamorados dicen, te voy a llevar a la luna. Aunque no les creemos, pero bueno. Pero es bella, la luna es hermosa. Pero aún la luna se va a avergonzar de su belleza, dice la palabra. Esto está en Isaías 24:23, no lo digo yo.
Dice, tiene las llaves de la muerte y el infierno. ¡Wow! Así es como le vio también Juan, con unas llaves, con 2 llaves. Y estas 2 llaves son las 2 armas más poderosas de Satanás, ¿verdad? Que esto es la muerte y el infierno. La muerte porque él pretende que muramos y el infierno porque pretende hacernos una casa ahí. Esos son sus pretensiones. Pero él le quitó esas 2 llaves y él viene hacia nosotros, ¿verdad? Por eso es importante conocer más de Jesús a través de los ojos del Padre, que es más difícil, o sea, no es difícil, pero es más extenso, porque en los evangelios podemos escuchar de Jesús a través de los ojos de los apóstoles, que son hombres. Entonces, claro, como son hombres, los entendemos mejor, pero vayan a entenderle a Dios Padre hablar de su Hijo. Es apasionante, pero complicado un poco más. Para nosotros que somos finitos, ¿no? La belleza y su belleza, dice, porque la revelación de Jesús trae... ¿Por qué queremos aprender todo esto? Es porque trae alegría a nuestro alma. O sea, yo pensé que era algo que era mucho más y debe ser. Pero, ¿qué tan importante es para Dios que haya alegría y gozo en nuestra alma? ¿Qué tan importante ha sido para Él eso? ¿Por qué le importa que sonriamos, nos apasionemos y queramos hasta morir por Él? Y que no nos importe si nos persiguen o no nos persiguen, si tenemos problemas, si tenemos pruebas, si estamos en el Getsemaní que estuvo Jesús. Todos tenemos un Getsemaní, todos tenemos pruebas, todos estamos en lo largo de nuestras vidas, tenemos como esa rueca ahí que nos está machacando para que salga el aceite, ¿verdad? Y ese es nuestro Getsemaní, tenemos varios, pero ya no nos importa, ya es más Él que nuestros problemas, es más Él que nuestras situaciones, ¿verdad? Y cada vez que vamos machacando y que cada prueba puede venir o circunstancia de la vida, recogemos un poquito más de aceite y somos esas vírgenes, ¿verdad? Que tienen el aceite extra y las que no se duermen y la que no se durmió. Su belleza es revelada a través del Padre y nos da alegría a nuestra alma y nos guía a una verdadera adoración. Por eso luego vamos a escuchar la siguiente canción, que no es una canción solamente, sino que es mirando a Jesús desde esta perspectiva del Padre, y lo vamos a adorar y vamos a prepararnos. ¿Por qué? Porque esto nos activa. No solamente para el día de hoy que Jesús está con nosotros, sino para el día de mañana que Jesús está por venir. Eso es, chicas, todo por hoy. Bueno, y yo quería decirles y solamente recordarles después de esta maravilla de enseñanza lo que dice Apocalipsis 3:20. Cuando estaba hablando a una de las 7 iglesias de la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Y qué invitación tan preciosa que nos hace el Señor, ¿verdad? Estaba hablando a la iglesia, pero nosotros somos parte de la iglesia y nos golpea la puerta. Si alguno me oye y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y todo lo que implica la presencia santa del Señor, su esplendor, su bondad, su amor. Y Apocalipsis es un libro, como bien dijo Vero, y significa revelación. No vas a poder entender Apocalipsis si no tienes la revelación del Espíritu Santo. Por eso, ora conmigo. Señor, entre todos y todas te pedimos que tu revelación nos sea dada, que tu sabiduría nos sea impartida a través del poder del Espíritu Santo. Tu palabra dice que si alguno está escaso de sabiduría, te la pidamos y tú nos darás generosamente sin menospreciar a nadie. También necesitamos tener poder entender tu voluntad con conocimiento espiritual, conciencia espiritual. Todas son facultades que nos da el Espíritu Santo. Hoy te bendigo la vida, te bendigo el corazón y prepara tu corazón para seguir profundizando en la palabra. ¿Quieres más fe?
La fe entra por el oír y el oír por la palabra. Y hemos tenido la idea de que Apocalipsis es un tema de escatología, ¿no? De donde se van a ver las tragedias, los desastres. Y sí, también se habla de ello, pero también está impregnado el carácter precioso de nuestro amoroso Señor Jesucristo. Ahora bendigo tu vida, bendigo tu llamado, bendigo tu propósito, bendigo a tu familia con esa presencia preciosa del Señor en el nombre de Jesús.